Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador no supera una crisis de seguridad o inseguridad, para decirlo mejor, ni con 10 estados de excepción ni con toques de queda. Algo más pasa o hace falta para que esto termine y se acaben los asesinatos violentos, los bombazos y el sicariato. Pero no parece que la solución está precisamente en el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Por qué vivimos todo esto también con crisis económica y un éxodo ciudadano intenso hacia los Estados Unidos? De esto hablamos a continuación con el ex candidato vicepresidencial, Carlos Rabascal, que le agradecemos nos visite en nuestros estudios. ¿Cómo estás, Carlos? Orlando, como siempre, un gusto poder compartir contigo y con la audiencia de Latinoamérica y el Caribe. Este fin de semana, incluido 2 días de feriado, se vivieron cosas muy intensas, actos violentos, y parecería que el gobierno tiene necesidad de que le aplaudamos por eso, porque pide que se le apoye, que el liderazgo de Guillermo Lasso, que la acción de la policía, que las organizaciones de derechos humanos también velen por los derechos de los policías. ¿Cómo entendemos lo ocurrido todo este fin de semana y feriado? Bueno, y este fin de semana es la continuación de lo que ha venido pasando, y no es que ha venido pasando desde hace pocos meses. Recordemos que el gobierno nacional de Guillermo Lasso, para mí y para muchos ecuatorianos, es la continuidad de un modelo implementado por Lenín Moreno de desinstitucionalización del aparato estatal. Esa desinstitucionalización del aparato estatal tenía que ver con algo que es fundamental, que es la seguridad ciudadana, la seguridad de la sociedad, porque no lee lo que está pasando en el mundo, y ni siquiera en el mundo, no lee lo que está pasando en la región. Así es. Es decir, tenemos un Colombia y un Perú, que mientras Colombia aumenta la producción de droga, a pesar de sus 7 bases americanas, a pesar de las extradiciones, aumenta en un gran porcentaje la producción de droga. Evidentemente esa producción de droga se tiene que ir a algún lado. Y esa droga se va a Estados Unidos, Europa y Asia, fundamentalmente Estados Unidos. Entonces, obviamente, el Ecuador, siendo un país de paso, transita mayor droga, por eso también se incrementa la cantidad de captura de droga. Claro. No es por mayor eficiencia, sino porque hay mayor volumen de droga que está transitando, porque hay mayor producción en el país que lo genera. Eso por un lado. Pero ¿por qué se da esto realmente? Uno, por la desinstitucionalización, es decir, en el tema de las cárceles se elimina el Ministerio de Justicia, que es un ministerio que tenía un modelo para el tratamiento de los privados de la libertad. Una estructura, además, había una estructura, había un conocimiento, había un concepto, había un modelo. En el momento que lo elimina y lo pasa a la policía además es una policía militarizada que no está preparada para el manejo de las cárceles. Pero adicionalmente, ¿quiénes están en las cárceles? Uno puede decir los privados de la libertad. No, es la calidad de quienes están en esas cárceles, que son jefes no de carteles, y eso es lo que no está entendiendo el gobierno nacional. Son jefes de distintas bandas. Los carteles aquí en el Ecuador no existen, porque los carteles son aquellos que dominan toda la cadena de producción de drogas, y eso no hay acá, porque somos un país de paso. Entonces, esta multiplicidad de bandas son las que tienen entonces en jaque al gobierno nacional. Pero además con un elemento clave que es importante señalarlo, policía cooptada por las bandas, porque hay narcogenerales, gente que ha sido descubierta como partes integrantes de esas bandas criminales también. Y no solamente que lo dices tú, lo digo yo, lo dice la población, sino que lo más preocupante es que lo dice el propio embajador americano de Estados Unidos, en el sentido que hay narcogenerales refiriéndose al tema de la policía. Entonces tenemos ahí varios problemas. Uno, frontera norte nuestra, frontera sur colombiana. Recordemos que donde se da la mayor cantidad de producción de drogas es en los departamentos de Nariño y el Cauca. Y entonces, pues evidentemente tenemos un problema. Pero por otro lado, no está leyendo adecuadamente el gobierno nacional lo que está haciendo Colombia. A ver, primero, Colombia desmovilizó. Entonces, esa desmovilización se va para un lado. 2, ya está hablando de regulación de la producción de drogas. Entonces, nosotros tenemos que ir a la parte de lo que va evolucionando los vecinos, que van tomando medidas y que te van a afectar a ti. Cuando la casa de tus vecinos se
está en llamas, mi querido Orlando, y las llamas te llegan a ti, tú tienes que actuar. Claro, claro. Tienes Al menos recoger agua para combatir el fuego. Pero tú planteas una palabra que es clave y además he visto en varios análisis, el presidente no lee la realidad, no está leyendo la realidad. ¿Qué implicaciones tiene eso que un presidente no lea la realidad, que incluso preparaba maletas para pasar el feriado en Disney y que ante la presión de las redes y demás se frenó, paró? Pero es un presidente ausente también. No hay presidente, no hay acción, no hay equipo y no leen la realidad. ¿Qué consecuencias trae? A ver, esto es una consecuencia no solo derivado, en mi concepto, de la ineptitud del gobierno nacional, sino que adicionalmente es producto de un modelo. Un modelo que no sabe interpretar las necesidades de un país. Es decir, ninguna nación podrá alcanzar la prosperidad si desprecia la equidad y el desarrollo. Claro. Ninguna nación podrá alcanzar la prosperidad si desprecia la equidad y el desarrollo. ¿Y qué significa despreciar la equidad y el desarrollo? Que nunca llegarás a ser un país fuerte si desprecias a tu propio pueblo. Claro. Es decir, no adopta una política social. Y para poder erradicar estos males que estamos viviendo en términos de seguridad, tú tienes que plantear adicionalmente acciones de corto, mediano y largo plazo. Porque si no planteas ese plan integral, que dicen lo tienen, pero que nadie lo conoce. Claro, hay un librito por ahí, pero no se sabe dónde Pero está. además hay otra cosa, Orlando. En estos días, en estos poquísimos días atrás, el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, sale en una rueda de prensa a decir: nos hemos reunido y el presidente nos ha mostrado detalles generales del plan de seguridad integral. Ni siquiera rueda de prensa, una intervención de 2 minutos De y 2 medio. minutos y no acepta preguntas. Entonces, ¿qué es ese tipo de anuncio? Es decir, Claro. me da la impresión, primero, que recién van a conocer el plan integral de seguridad. 2, detalles generales. Después de 18 reuniones del Consejo de Seguridad que según Lazo se habían establecido desde el año pasado. Exacto. Entonces, a ver, ¿qué debería contener un plan de desarrollo integral de la seguridad? Primero, primero, la recuperación de la institucionalidad. Ya. Primer lugar, en toda su dimensión. Es decir, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, volver a lo civil. Es decir, ¿quién debe tener el control de la seguridad en una nación? Son los civiles. Son los civiles. Claro. Es decir, la cúpula debe ser civil y recuperar los sistemas de información y de inteligencia. Pero ¿cómo va a ser eso, Carlos? Porque la proforma presupuestaria para el año 2023, que ya envió a la Asamblea, que tiene que estar aprobada en estos días, disminuye en 6 millones el presupuesto de la policía, disminuye en algunos millones, no me acuerdo ahora la cifra, al plan de desnutrición infantil y además le aumenta 50 millones a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende es que no sabe qué hacer. O sea, está en ese modelo. Recuerda lo que decían, viene diciendo los sectores de la derecha ecuatoriana. Ajá. Porque esto no es un problema solo de Lazo. Sí, esto es un problema de modelo y eso es lo que los ciudadanos debemos entender. Esto es un problema de modelo, el modelo neoliberal, el modelo de la derecha extrema. Porque este gobierno se ha caracterizado por algo, la extrema ortodoxia. Entonces, ¿qué decían ellos? El Estado obeso. El Estado obeso. Y de ahí viene el austericidio. Y de ahí viene exactamente. Ajá. El austericidio. Entonces, en ese Estado obeso, para ellos, es no entender el Estado en función de los servicios públicos y la garantía del acceso a los derechos que debemos tener. Entonces, para ellos es una reducción aritmética, para ellos es una reducción, reduce acá de forma lineal, reduce acá, reduce acá. Por eso que tú ves cuando analizas la verdadera inversión, porque no hay que mezclar el gasto corriente con la inversión como lo hace Lazo hace Lazo tiempo, como todo estrategia el tiempo. comunicacional, ¿verdad? Sí. ¿Disminuye en dónde? En salud. ¿Disminuye en dónde? En educación. ¿Disminuye en dónde? En seguridad. Entonces, evidentemente, está construyendo una bomba de tiempo que en cualquier momento esto va a generar no la explosión de los narcotraficantes. Que ya ocurre. Que ya ocurre. Una explosión social real. Pero que ya pasó en junio. Que ya pasó en junio y pero que no puede pasa volver nada. a pasar. Ajá. Puede volver a La pasar. FENOCIN está convocando a manifestaciones para el 25 de noviembre. Es que comienzan a haber reacciones. Ajá. Porque ya el Ecuador se ha vuelto un país de terror, un país de miedo. Sí. Entonces, tiene que tomar acciones el gobierno nacional y si no está preparado para tomar acciones,
por lo menos tengan la decencia de dar un paso a costado. Ya, pero eso precisamente, si todo esto está configurado de esta manera, para cerrar esta primera parte de Carlos, ¿cómo afrontar este momento crítico con un presidente que tiene un aparato mediático que lo cubre, que lo maquilla, que incluso ataca a los ciudadanos, a los medios de comunicación, que de una u otra manera podemos tener una postura ahora sí que independiente y libre? A ver, no aceptan críticas. Nada, cero. Además, está claramente identificado la presencia de los trolls en las redes sociales, sobre todo en el Twitter, Sí, ¿no? así es. Que cuando uno sale a decir algo, a opinar, a hacer una crítica constructiva, enseguida te saltan, no importa lo que digas, te saltan, te saltan. Es impresionante. O sea, no le pueden pedir a la ciudadanía unidad a partir de ocultar la verdad. No se puede ocultar la verdad. Señor Lasso, usted con su inacción está permitiendo que maten a nuestro propio pueblo, que también es el suyo, aunque usted viva en una burbuja. Claro que sí. Hagamos la pausa. Enseguida volvamos con el candidato vicepresidencial Carlos Rabascal para hablar de lo que puede significar esta nueva coyuntura para el país, cerrando el año 2022 con la cifra más alta de homicidios violentos de la historia. Así es. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política. Seguimos conversando con el ex candidato vicepresidencial Carlos Rabascal. Hay dos cosas que quedan latentes de tu comentario anterior, Carlos. Uno es del modelo, otro es que no se lee el país. Pero ¿y en todo eso qué rol juega la oposición? ¿Hasta dónde? Porque todos los intentos de la oposición para revocatoria del mandato, muerte cruzada, etcétera, chocan con una institucionalidad armada para servir al señor Lasso. Yo creo que la oposición se equivoca en algo. Y estoy hablando de la oposición no solo progresista, sino también la oposición que tiene a la interna de la propia derecha, aunque es una oposición media ambigua, media rara. Me refiero específicamente al Partido Social Cristiano. Que lo llevó al poder. Que lo llevó al poder a Guillermo Lasso. A ver, yo creo que las organizaciones políticas que se oponen al modelo y que son críticos frente a la inacción, ineptitud del gobierno nacional, tienen que entender que su debate, que su discurso, que su acción tiene que salir de las paredes de la Asamblea Nacional Legislativa. Yeah. Es decir, se está perdiendo un principio fundamental en política y es la cercanía, el contacto territorial, presencial con las organizaciones sociales y con el pueblo en general. Eso quiere decir que, por ejemplo, el correísmo tenga mejores relaciones con la CONAIE y con el movimiento Pachacuti. Evidentemente, en este momento que está viviendo el país y que es histórico también, porque nunca hemos estado en los niveles paupérrimos que estamos viviendo el día de hoy, es importante la conversación con las organizaciones indígenas también. Como también es importante la conversación y el diálogo con las organizaciones afro y con todas las organizaciones sociales. Y con sectores empresariales, también, pequeños productores. También, porque el tema no pasa tan solo por seguridad. Claro. El tema pasa también por el tema económico, productivo y de empleo y de trabajo. Exacto. Entonces, si no resolvemos el problema de seguridad, no vamos a lograr una activación de la economía. Y si no logramos una activación de la economía, no logramos una activación de los sectores productivos y, por tanto, en la generación de trabajo. Pero, Carlos, si es que se juntaría la CONAIE, Pachacuti, el correísmo, ciertos sectores empresariales, incluso hasta el Partido Social Cristiano, si fuese el caso, lo que habría es una campaña, como te hacen a ti, como me hacen a mí, de que somos narcoterroristas, de que estamos al servicio de los narcos, de las mafias, de los carteles, y te atemorizan frente a eso. Bueno, a ver. Las personas que sabemos leer de política, que tenemos experiencia en la política, ¿verdad? Tenemos que entender que las redes sociales no son todo. Así es. Y no nos podemos dejar distraer
del principal objetivo, que es la recuperación institucional del Ecuador. Y cuando hablo de la recuperación institucional del Ecuador, estoy hablando de recuperar la seguridad, recuperar la economía, recuperar la producción, recuperar el trabajo y el empleo. Porque si nos dejamos atemorizar, entonces, ¿para qué estás tú sentado aquí ejerciendo tu rol de periodista y para qué estoy yo en la vida política del Ecuador? Es decir, todos tenemos que entender que vamos a tener esos ataques. Pero esos ataques se quedan ahí. Porque el presidente llama a la unidad y todos sus acólitos y altavoces que tienen en redes sociales y en los medios de comunicación llaman a la unidad, pero sin el correísmo, sin la CONAIE, sin Pachacuti. Y va más allá, llama a la unidad sin esos actores, pero llama a la unidad a partir de un elemento. Es, señores, no digan la verdad, ocultemos la verdad. Ajá. Entonces, eso es más preocupante todavía. Claro. Y lo protegen un sistema mediático tremendo, los medios tradicionales, lo protegen determinadas organizaciones también establecidas en la Constitución dentro de esa institucionalidad hoy deteriorada. Pero tú mencionas lo de los medios, sí es lamentable, porque aquellos medios que eran críticos contra cualquier poder, ahora, este poder que tiene estas cifras de muerte, de crisis económica, de migración, parecería que no es poder para ellos. Así es, pero además viene yo no sé si es ignorancia o mala fe, porque esto sí es ignorancia y mala fe. No como decía un ex dueño de un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque no está leyendo lo que está pasando. Pero no solamente no lee lo que está pasando en Ecuador, sino no lee lo que está pasando en la región y no se compara con la región, o cuando se compara miente. Es decir, la tendencia de muertes violentas del Ecuador no se comparan con Colombia, que entre 1985-88 al 2018 la cifra era de 450.000 muertos. La tendencia de crecimiento de las muertes violentas en el Ecuador se compara con México. Sí. Con México, sí. En poco tiempo México creció más que Colombia en muertes violentas, y nosotros en menos tiempo que México llevamos también casi más de 450.000 muertos, ¿verdad? En este tipo de violencia. Entonces, eso no se está leyendo. Entonces, ellos deben comprender la necesidad de intervenir realmente. Ahora, si no lo entiende, se debe generar una presión social. Y esa presión social ya tiene que ser mucho más fuerte. ¿En qué sentido? En el sentido que nos estamos jugando nuestra propia vida, pues, Orlando. Claro. Pero hay un detalle muy importante que no lo hemos tomado en consideración, es que el nuevo secretario de Comunicación, el señor Andrés Seminario, está haciendo bien su trabajo. ¿En qué sentido? Maquillando al presidente, colocándole como un gran jefe de Estado, queriendo emular a Nayib Bukele con fotografías, simbologías, con iconografías que dan cuenta de un mandatario que actúa, aunque se viste con trajes militares que no le quedan bien, por supuesto, pero esa iconografía, ese mensaje, esa comunicación política no puede ocultar la verdad. Definitivamente. A ver, tú eres comunicador, yo soy comunicador. Tú sabes que la comunicación se establece en términos estratégicos y de acción en relación o en función de la gestión. Porque tú no puedes inventar la gestión. O sea, ese maquillaje al que tú haces referencia, que ha implantado Andrés Seminario, que de comunicación sí sabe, eso no lo podemos discutir, de comunicación sí sabe, porque además es una comunicación marquetera también, ¿verdad? Eso le va a durar poco, porque cuando el pueblo ecuatoriano, la sociedad, las personas vuelvan a la realidad y sientan la realidad, cuando te maten a un familiar cercano, cuando veas a tu vecino que está muerto, cuando veas una bomba que explota cerca de tu casa o cerca de tu trabajo, entonces va a comenzar a reaccionar. Es decir, esa comunicación que no se respalda en gestión y resultados tiene patas cortas. Claro. Pero una pregunta que nuestra audiencia se hará en este momento es: ¿cuál es la salida a esto? ¿La revocatoria del mandato? ¿Que el presidente corrija? ¿Que cambie su equipo? ¿Por dónde está la salida? Porque esto no puede seguir. Hay demasiados muertos, hay demasiado temor, hay demasiada incertidumbre. En este momento en el Ecuador se habla mucho de que el periodo de este presidente va a terminar de forma anticipada. Incluso venía para acá y vi un artículo que me llegó al WhatsApp de Santiago Basabe, que habla de que está jugando él, el presidente me refiero, con irse anticipadamente. Sí. Y yo creo que en este momento, creo que es la mejor de las salidas, sinceramente. ¿Para que venga quién? Ese es el tema. Si se aplica
la sucesión. El tema es, ¿resolvemos el problema o no resolvemos el Porque el problema? señor Alfredo Borrero es de quizás la misma forma de actuar. Pero ahí hay un tema, pues, mi querido Orlando, que si se aplica la sucesión y sube Alfredo Borrero, ¿qué rol va a jugar el Partido Social Cristiano? Que en eso es experto, tiene un PhD en eso, de ahí el Partido Social Cristiano. Entonces habrá que ver por dónde va esa hoja de ruta. Alfredo Lo otro es Borrero muerte a la cruzada. presidencia y el Partido Social Cristiano al poder. Claro. Así sería la jugada entonces. Yo pero creería que ese es un escenario que el Partido Social Cristiano se pudiese sentir cómodo. Pero esa no es la salida, eficiente, eficaz y oportuna que deberíamos Sino adelantar tener elecciones. en Ecuador. Correcto. Es decir, y esas elecciones anticipadas, sí establecer que sea... A ver, ¿quién es el principal corrector en democracia, mi querido Orlando? El pueblo. Es el pueblo ecuatoriano. Claro. Entonces, si es el principal corrector en democracia, hoy que estamos viviendo esta incertidumbre, miedo, terror y temor, es el pueblo el que tiene que decidir. No ni siquiera las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas lo que tienen que hacer es, señores, si ustedes van a ser los correctores, esta es nuestra propuesta. Y ahí viene, no solamente es una propuesta de personas, es una propuesta de modelo. Y eso quiero insistir. Que hubiese sido el modelo aplicado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal de ganar las elecciones. Definitivamente. Ya. Para cerrar, entonces, una última pregunta que es incómoda para mí mismo hacerla y tiene que ver con el rol que juega Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos, porque digo, esto no se discutiría en otro país, pero en este país sí se tiene que discutir porque la Embajada pone ministros, denuncia narcogenerales, habla sobre los temas que se deben tratar en el Ecuador y de eso depende también la agenda del señor Guillermo Lasso. ¿Qué rol debería jugar Estados Unidos en todo esto si es que actúa como actúa hasta ahora? A ver, el rol que debería jugar todos los países, no interferir en las decisiones de una nación, porque se debe de respetar la autodeterminación de los pueblos. Es decir, pero la realidad es otra cosa. Sí, la realidad es otra cosa. Es decir, pero tú me preguntas cuál rol debería jugar. El rol que debería jugar es no interferir en la vida política del Ecuador. Porque ellos no entienden cuál es la lógica y cuál es la realidad del país. A ellos lo que les interesa, evidentemente, es la extradición. ¿Y por qué les interesa la extradición? Porque la extradición es información. Y la información para ellos tiene un gran valor. Y nosotros, a través de la extradición, estamos renunciando a la información casualmente para luchar contra estos temas de inseguridad. Además, nuestra realidad es distinta. Porque, a ver, ¿cuántas personas vas a extraditar a cuántas personas de cuántas bandas? Claro. Porque aquí el problema es, como decía Jorge Paladines, el efecto del cristal roto. Es decir, tú destruyes una banda o un cartel, ¿verdad? Y el cristal se rompe. Y se rompe lanzando varios microcristales, ¿verdad? Y comienzan a resurgir un crecimiento exponencial, muchos líderes de banda y muchas bandas. Claro. Entonces nosotros no tenemos enfocados cuál es nuestro enemigo. Teóricamente decimos el narcotráfico, teóricamente decimos bandas, pero ¿cuáles bandas? ¿Cuántas bandas? ¿En dónde están? Entonces ahí viene el tema de la necesidad de aplicar política social también. Te preguntaba esto de Colombia para cerrar ya efectivamente, porque el presidente es partidario de un plan Colombia y dijo, no consta en ninguna parte. Lo están llevando allá. Ya, no dijo ni consta en ninguna parte que él mantuvo una conversación con Joe Biden en el que le pidió el apoyo para la constitución, desarrollo, implementación de un plan Ecuador. ¿Dónde nos va a llevar eso? Al desastre. A ver, ¿cuántos años vivió Colombia en medio desde de esa tragedia? Y que tampoco ha desaparecido. 2001 hasta... Tampoco ha desaparecido. Así es. Plan Colombia, bases americanas, 7 bases americanas. Y la producción se incrementa. Claro. Y la producción se incrementa. 20 años de Plan Colombia. A ver, vamos a lo siguiente y seamos en esto sinceros, pues, ¿no? Si no hay demanda, no hay oferta. ¿Por qué se incrementa la producción? Porque hay demanda, pues. Porque subió la demanda en Estados Unidos. Claro, pues. Y durante la pandemia fue peor. Correcto. Y hay esa tendencia de crecimiento. Por eso es que ya hay países en el mundo que están entrando a hablar de la regulación de la producción. Sí. Y ese es un debate que tenemos que tenerlo. El problema es que en el Ecuador hemos renunciado al pensamiento, hemos renunciado al debate franco y profundo. Y por eso es que el rol de los medios de comunicación, como la academia,
deberían ser mucho más activos y con mucha más madurez patriótica para poder recuperar la sensatez en el debate. Claro que sí. Gracias, Carlos. Muy amable A por ti, estar con Orlando. nosotros y gracias a ustedes por acompañarnos también. Cuídense mucho. Chao, chao.